Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles hoy una noticia que ha puesto una sonrisa en muchas caras, o mejor dicho, ha desatado carcajadas. Como ya vieron por el título, vamos a hablar de nuestro querido Can Yaman y su reciente encuentro con los periodistas italianos. Y créanme, no fue un encuentro cualquiera. Fue un torbellino de simpatía, ingenio y sí, muchas risas. En este vídeo vamos a sumergirnos en esos momentos divertidos que Can nos regaló, analizando por qué estas interacciones son tan importantes para él y para nosotros, sus fans. Veremos algunos de los intercambios más memorables y entenderemos un poco mejor su carisma natural que traspasa fronteras. Así que prepárense para un rato ameno y sobre todo, para contagiarse de esa energía positiva. Y antes de empezar, recuerden darle ese botón de suscripción si aún no lo han hecho. Nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo sobre sus estrellas favoritas. Pero bueno, vamos directo al grano. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en Italia y en todo el mundo, se encontraba en Italia para promocionar uno de sus proyectos. Y como siempre que pisa suelo italiano, la prensa se abalanza sobre él, y él, con su habitual desenvoltura, responde con una sonrisa y un trato cercano. Lo que sucedió esta vez, sin embargo, fue un poco más allá de las respuestas habituales. Se convirtió en un verdadero espectáculo de comedia improvisada, un auténtico deleite para los sentidos, tanto visuales como auditivos. Los periodistas italianos, conocidos por su agudeza, su picardía y su habilidad para sacar el lado más divertido de las celebridades, se encontraron con un Can Yaman en plena forma. No solo respondió a las preguntas sobre su carrera, sus proyectos futuros, su vida personal, hasta donde él permite, claro, sino que lo hizo con un sentido del humor que desarmó a más de uno. Imagínense la escena, un grupo de reporteros, cámaras apuntando, micrófonos listos para capturar cada palabra, y en medio, Can, con esa mirada pícara que ya conocemos, soltando comentarios que provocaban un coro de risas, de esas que nacen del alma y se contagian sin remedio. Era una sinfonía de carcajadas que resonaba en el aire, un testimonio de la conexión que se forjó en ese instante. Por ejemplo, hubo un momento particularmente gracioso en el que le preguntaron sobre su granja en Turquía, un tema que a él le apasiona profundamente. En lugar de dar una respuesta protocolaria, seca y predecible, Can se lanzó a describir las dificultades de la vida rural con una exageración cómica que hizo que todos, literalmente, se doblaran de risa. Habló de las gallinas rebeldes que parecían tener un calendario personal y solo ponían huevos cuando les daba la gana, de los perros guardianes que, según él, a veces se echaban unas siestas épicas en servicio, y de sus propios intentos torpes y dignos de comedia de cultivar tomates, que terminaron, según sus propias palabras, en un desastre botánico. Lo hacía con una gestualidad exagerada, movimientos expresivos y unas expresiones faciales que eran pura comedia, dignas de un mimo profesional. Los periodistas, acostumbrados a respuestas más sobrias, a declaraciones cuidadosamente medidas, se quedaron boquiabiertos por un segundo para luego estallar en una lluvia de carcajadas que iluminó la sala. Es este tipo de espontaneidad, esta humildad para mostrar sus facetas menos glamurosas y, sobre todo, esta autocrítica humorística lo que hace que Can sea tan querido y admirado. No se toma a sí mismo demasiado en serio, y esa es una cualidad refrescante y, francamente, muy humana. Otro episodio que causó revuelo, y que rápidamente se viralizó en las redes sociales, fue cuando le preguntaron sobre su físico y su régimen de entrenamiento. En Italia el tema del cuerpo, del fitness y de la salud es algo que interesa muchísimo, y Can, con su físico escultural, es un referente para muchos. Sin embargo, en lugar de simplemente responder con un seco «hago dieta y ejercicio», él optó por el humor y la honestidad. Hizo una broma entrañable sobre lo mucho que le costaba resistirse a los deliciosos y tentadores platos de pasta italiana, admitiendo con una sonrisa cómplice que a veces se permitía algún capricho, y que el secreto de su físico no era otra cosa que una lucha constante y épica entre el gimnasio y las tentaciones culinarias que Italia le ofrecía. Dijo algo así como: «Intentar comer sano en Italia es una misión casi imposible, ¿saben? La pasta me llama, me susurra al oído con dulzura. Y a veces, créanme, la escucho porque es una tentación demasiado grande para ignorar». Esta honestidad divertida y tremendamente rilate hizo que los periodistas se sintieran más cercanos a él, más humanos, y las risas, una vez más, resonaron con fuerza, creando un ambiente de complicidad única. Es importante destacar la conexión profunda y genuina que Can Yaman ha logrado establecer con Italia.
Él mismo ha expresado en múltiples ocasiones su profundo cariño por el país, su rica cultura, su gente cálida y acogedora y, por supuesto, su exquisita gastronomía. Y los italianos, a su vez, le han devuelto ese cariño con creces, demostrando un afecto sincero y admiración por el artista. Verlo desenvolverse con tanta soltura, alegría y espontaneidad con la prensa italiana no es solo un signo de su personalidad magnética, sino también de la armonía y el entendimiento mutuo que ha logrado establecer con este público. No se trata solo de un actor turco que visita Italia para promocionar su trabajo, se trata de alguien que se integra, que aprende, que se divierte genuinamente y que, lo más importante, comparte esa diversión y esa alegría con quienes lo rodean. Además, estos momentos de humor y espontaneidad no solo entretienen a la audiencia, sino que también humanizan enormemente la figura pública. En un mundo donde las celebridades a veces pueden parecer distantes, inalcanzables o incluso artificiales, Can Yaman demuestra que es una persona real, con sus virtudes, sus pasiones y sus pequeños defectos, y que, lo más valioso, sabe reírse de sí mismo. Esto genera una conexión emocional muy fuerte y duradera con sus fans y con el público en general. Los periodistas, al ser los intermediarios naturales entre la estrella y el público, son los primeros en percibir y, a su vez, transmitir esa cercanía, esa autenticidad. Y cuando Can les da material para reír, para sonreír, para conectar a un nivel más humano, lo aprovechan al máximo, y el resultado es simplemente maravilloso. También podemos pensar en cómo estos momentos se convierten en verdaderas joyas virales en las redes sociales. Una anécdota divertida contada por Can Yaman en una entrevista puede convertirse rápidamente en un meme ingenioso, un vídeo corto que se comparte miles de veces, generando aún más interés y conversación sobre él. Es una forma de marketing orgánico, podríamos decir, donde el carisma natural y la personalidad única del artista son los protagonistas absolutos. No son solo declaraciones de intenciones sobre un proyecto, son chispas de personalidad que encienden la conversación, que generan engagement y que mantienen viva la llama de la admiración. En definitiva, Can Yaman desató carcajadas con los periodistas italianos porque es auténtico en cada uno de sus gestos, porque posee un gran y agudo sentido del humor y, sobre todo, porque sabe cómo conectar de manera genuina con la gente. Sus respuestas no son ensayadas, no están guionizadas, son el resultado de su espontaneidad, de su inteligencia y de una genuina alegría de vivir que contagia a quien tiene la suerte de cruzarse en su camino. Los periodistas, al encontrarse con esta autenticidad arrolladora, responden de la misma manera, creando un ambiente de camaradería, complicidad y diversión que es contagioso e inolvidable. Y es que, piensen en ello, ¿quién no disfruta de una buena y sincera risa? Ver a una figura pública tan admirada, tan icónica, despojarse de su traje de estrella para ser simplemente el mismo, con un toque de picardía y una dosis saludable de autoironía, es un verdadero regalo. Es un recordatorio maravilloso de que detrás de los flashes, las alfombras rojas y las pantallas de cine, hay personas con las que podemos identificarnos, personas que también saben disfrutar de los pequeños placeres de la vida, como una buena comida, una anécdota graciosa compartida o un momento de conexión humana. Para resumir, hemos visto cómo Can Yaman, en su reciente y memorable encuentro con la prensa italiana, demostró una vez más su increíble carisma, su inteligencia rápida y su agudo sentido del humor. Sus anécdotas sobre la vida en la granja y su simpática lucha con la tentación de la deliciosa pasta italiana provocaron risas incontenibles, humanizando su figura pública y fortaleciendo aún más su conexión con el público italiano y, por extensión, con sus miles de seguidores a nivel global. Estos momentos de espontaneidad, autenticidad y pura alegría son precisamente lo que hacen a Can Yaman un artista tan entrañable, tan cercano y, sin duda alguna, tan popular. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los momentos más divertidos y entrañables de Can Yaman con los periodistas italianos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla amena y llena de risas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas interacciones. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Creen que este tipo de espontaneidad y autoironía es clave en la conexión genuina con los fans? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y antes de irnos, si este vídeo les sacó una sonrisa, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido y de nuestras reflexiones sobre sus estrellas favoritas, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o que simplemente aprecian un buen momento de humor y autenticidad.
Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.